Entonces, repasemos. Entonces, estamos en la sección de cómo guiar a los maestros, a los estudiantes con las instrucciones. Y eso tiene dos partes. Uno, cómo apoyarse en el maestro. Y dos, cómo los estudiantes entrenan sus mentes dependiendo de un maestro. Entonces, el punto primero es cómo depender de un maestro. Sí, que son el capítulo 4 a 6. El capítulo 4... Entonces, ¿cómo depender de un maestro? La raíz del camino tiene dos partes. Una es una explicación de cómo desarrollar conocimiento certero, ¿sí? Y la otra es una breve indicación de cómo sostener la meditación. Entonces, la explicación de cómo depender de cómo desarrollar conocimiento certero, de cómo apoyarse en un maestro, habíamos visto las partes que eran 6 partes. Uno son las características del maestro, las características del estudiante, cómo que el estudiante se apoya en el maestro en pensamiento y en práctica, los beneficios de apoyarse correctamente, las faltas de apoyarse incorrectamente, y luego la maestra Kappa da un resumen, ¿sí? Bien. Entonces ahora estamos cómo sostener la meditación, que va a ser el capítulo 5 y 6. Entonces, acá vamos a tener la forma de sostener la meditación, que lo han encontrado en la primera página del capítulo 5. Sí. ¿Sí? Bien, ahora me fijo la... 88. Muy bien. Ok, no, pero si vas a la anterior, a la... Sí. 87. 87, tienes ahí el mapa, digamos, del esquema, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, acá tenemos las siguientes partes de... entonces, esta sección va a tener dos partes. Cómo sostener la meditación. Y la segunda parte va a ser eliminar concepciones incorrectas sobre la meditación. ¿Sí? ¿Cómo sostener la meditación? Vamos a dividirlo en dos. La meditación en sí y luego qué hacer entre sesiones. ¿Sí? Y yo les había contado que que esto que hacer entre sesiones es muy importante también porque es un número de horas mayor que la que vamos a estar en la meditación en sí. ¿Sí? Luego también esto es muy significativo, esta última parte de qué hacer entre sesiones, porque aplica mucho a nuestro día a día, ¿sí? Porque en el día a día no tenemos por ahí el lujo de poder meditar tantas horas, y entonces esta parte, estos consejos que aplican acá, podemos aplicarlo a nuestro día a día fácilmente, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, bien. Ok, bueno. Entonces, habíamos elaborado sobre la preparación, ¿sí? Habíamos cubierto la preparación, que son las partes estas que he contado, y habíamos llegado hasta la dedicación. A ver. Ok, sí. Que es la página 92, ¿sí? Sí. Bien, entonces vamos a seguir por ahí. Vamos a... nos da un consejo general sobre... Sí, página 92, un poquito hacia abajo, dice, al comprender el significado de las palabras de estas estrofas, recítalas lentamente, sin distracción, tal y como se ha explicado. Al hacerlo tendrás una cantidad de mérito inconmensurable.
Acumular las colecciones de mérito y sabiduría sublime, las condiciones favorables al llevar a cabo las 5 ramas de postraciones, ofrecimiento, regocijo, imploración y súplica, ¿sí? Que se refieren a pedir que enseñen el Dharma y que tengan una larga vida. Entonces, a través de esas 5 a través de la confesión eliminás los oscurecimientos que son condiciones desfavorables. Entonces, está por un lado acumular méritos y por otro, y bueno, sabiduría también, y por otro lado está eliminar obstáculos, ¿sí? Son las dos como ramas que tenemos que ser conscientes, que queremos acumular, ¿sí? No es... sí, para dar... como por ejemplo, si tenemos un equipo de fútbol, es importante que tengamos muchas buenas cualidades, que los jugadores sean muy buenos y demás y todo eso, pero también es importante eliminar los obstáculos. Si de repente, no sé, llegamos tarde al partido porque tenemos no sé, hay mucho tráfico, perdemos el partido, ¿no? Por más que tengamos todas las cualidades. Entonces, por eso, de la misma forma en el Dharma, es importante los dos aspectos. Tener todas las condiciones favorables, acumular los méritos, ¿sí? Y, por otro lado, eliminar los oscurecimientos, ¿sí? Bien. Y eso está principalmente, hacemos como decimos recién, con la confesión, que con la confesión lo que estamos es como desarrollando un deseo con el arrepentimiento creamos una mente completamente opuesta a las negatividades, y es una de las razones por cual va purificando, ¿sí? Bien. Igual después, más adelante, vamos a ver que eso se purifica con los 4 poderes oponentes. Pero bueno, por ahora dejémoslo ahí. Entonces, cultivando el deleite en la virtud que has llevado a cabo, que es parte del regocijo, también se acrecentará tu virtud. Entonces, con el regocijo hacemos que se incremente la virtud, ¿sí? Yo les había comentado antes que si uno se regocija, uno puede tener aún más méritos que la persona que hizo la acción. Lo mismo aplica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es como si nosotros nos regocijamos que una persona hace una buena acción de ayudar, no sé, hasta un animal. Con ese regocijo, si la acompañamos, por ejemplo, a la bodhicitta y demás, podemos acumular más méritos que la persona que hizo la acción en sí. ¿Sí? A veces, como un poco bromeando, maestros dicen como que, bueno, que como es la forma más fácil de acumular méritos, ¿no? Uno se sienta atrás, no hace nada, se queda tranquilito y se regocija de todas las buenas acciones. Bien. Y entonces, y después, puede que tengas pocas virtudes como resultado de la acumulación, la purificación y el incremento, pero las aumentarás con creces a través de la dedicación. Aunque los efectos virtuosos puedan surgir temporalmente y después disiparse, por medio de la dedicación nunca se perderán. En resumen, las 7 ramas de veneración se condensan en 3: acumular, purificar y expandir los resultados, evitando que se pierdan. Bueno, también lo hablamos ayer, ¿no? Antes de lo importante de la dedicación, que protege los méritos y hace también que se incrementen. Bien. Luego el siguiente es el mandala, que lo hicimos recién. Sexto. Después, una vez que hayas imaginado en tu mente los objetos del mandala y las hayas ofrecido, haz la siguiente súplica con una fuerte aspiración, muchas veces. Entonces, cuando imaginamos el mandala, en verdad hay una forma tradicional que se visualiza a Monte Meru, los 4 continentes alrededor, en la parte superior el sol y la luna, después debajo hay 8 diosas, en verdad y después debajo de eso también hay un gran general, hay una reina, por ahí no entra después, en otro momento si quieren podemos entrar más en detalle. Y eso es como igual el punto es que uno está ofreciendo todo lo mejor del universo. ¿Sí? Ese es cuando ofrecemos el mandala.
se hace este gesto que se ponen los dedos así. Igual esto lo pueden buscar en internet, ver si encuentro una foto y se las paso. Que representa los dedos, ahí me acerco, ahí está. Entonces, los dedos del medio hacen como una montaña que representa el Monte Meru, y los otros costaditos están estos dedos juntos y demás, hacen, ahí lo van a ver un poquito mejor de costado, no encuentro la toma, ahí, bueno, después les mando una foto que se va a ver mejor, ¿sí? Y así se arma, esto representa cada esquina, se hace como 4 esquinas con los dedos, que representan los 4 mundos. Nosotros vivimos en uno de estos mundos. Es un poco, no sé, personas con toda esta la ciencia, ¿no? Que se muestra que realmente el universo no hay un Monte Meru tal físicamente así, como que hay gente creo que les disgusta esta idea. A mí personalmente me inspira. También todos los objetos que se ofrecen son muy especiales. También aparecen en las vidas pasadas, en los cuentos de las vidas pasadas de Buda cuando era un bodhisattva. Pero bueno, nada. El punto es que ofrecemos todo el universo, todo lo bueno, y una vez que ofrecemos eso, vamos a pedir. Entonces vamos a pedir dos cosas. Vamos a pedir por un lado eliminar todos los oscurecimientos y por otro lado todas las comprensiones, todas las cosas buenas. Acá curiosamente mi maestro, que se llama Bell. Ok, no, está bien. Sí, entonces primero eliminar todos los obstáculos y luego todas las comprensiones, todas las cualidades. Y esto está acá dice, por favor, bendice a todos los seres vivos, mis madres, y a mí mismo para rápidamente podamos detener todos los estados imperfectos de la mente, desde no respetar al maestro hasta sostener los signos de verdadera existencia en los dos tipos de yo. Bien, a ver, yo se los resumí de otra forma, cuando hicimos la meditación, que decía sí, por favor, bendíceme para eliminar, por favor, bendíceme para eliminar todos los oscurecimientos, de los oscurecimientos de cómo depender correctamente al maestro, hasta los oscurecimientos aflictivos y los oscurecimientos al conocimiento. Cuando habla acá sobre sostener los signos de la verdadera existencia, está hablando sobre que uno se aferra a la vacuidad. Aferrarse a la vacuidad hay de dos tipos. Está la aferración a la existencia verdadera de las personas, y está de los fenómenos. Aferrarse a la existencia verdadera de los fenómenos. Hay como dos. El aferramiento a la persona se divide en dos tipos, ¿sí? Igual todos los fenómenos no existen de forma verdadera, pero cuando estudiamos la vacuidad, se va simplificando, se va dividiendo en diferentes formas para así nos ayuda a entenderlo. Entonces, en este caso pedimos que nos ayude a eliminar ese aferramiento, a ese sostener a los objetos que existen de forma verdadera. Y esos hay dos tipos, nos sostenemos a las personas y a lo mío, o principalmente al yo, a nosotros mismos nos aferramos o nos lo sostenemos como existiendo verdaderamente, y luego están los fenómenos alrededor nuestro, ¿sí? Que eso lo sostenemos como existiendo de forma verdadera. Fenómenos tales como la casa, el libro y demás. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Pregunten si no queda claro. No, no es tan difícil. No es. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué es la existencia? Yo tengo preguntas, pero quizás para después, que Dale. tienen relación, pero tampoco directa con esto. Vale. Sigamos. Y entonces, siguiente página, 93.
Por favor, bendíceme para que sea capaz de generar con facilidad todos los estados de mente sin faltas, desde el respeto al maestro hasta el conocimiento de la realidad del no-yo. Bien. Por favor, bendíceme para eliminar todos los obstáculos internos y externos. Bien, sí, un poco lo que estamos diciendo. Bueno, ahora vamos a la sección actual. El primer punto hoy, cómo sostener la meditación en general. Lo que se conoce como meditación es el acto de mantener un objeto de meditación y los aspectos subjetivos específicos al enfocar reiteradamente tu mente sobre un objeto virtuoso de meditación. Desde un tiempo sin inicio has estado bajo el control de tu mente. Has estado bajo el control de tu mente. Tu mente no ha permanecido bajo tu control. Por otro lado, tu mente ha tendido a estar oscurecida por las aflicciones y demás. Así pues, la meditación tiene como objetivo tener bajo control esta mente que da luz a todas las faltas y fallas y a continuación hacerla servicial. Servicial se refiere, en este contexto, a que puedas dirigir tu mente hacia un objeto virtuoso de meditación. Bien, en este punto... eh, hmm. Entonces, es como que cuando nosotros estamos meditando, no podemos sostener el objeto. Nuestra mente va hacia nuestros objetos de apego, a nuestro trabajo, distracciones del día a día y demás. Entonces, nuestra mente no es servicial. Entonces, a través de la meditación hacemos que esta mente vaya desarrollando esa como flexibilidad, también es otro término que se usa. Que se vuelva flexible, que pueda estar en el objeto donde nosotros no queremos el máximo tiempo posible. Y esto es lo que llamamos meditación. Bien. El objeto de meditación creo que se refiere al... el objeto de meditación sería, por ejemplo, todos los seres y el aspecto subjetivo es tener amor hacia ellos, es la parte de la mente. ¿Sí? Sujeto en este contexto recuerden que se refiere a la conciencia, ¿sí? A la conciencia. El objeto subjetivo se refiere a la parte de la conciencia, cómo experiencia ese objeto en sí. Bien. Puedes tratar de mantener tu meditación saltando de este a aquel objeto de meditación. Puedes considerarte fijarte según tus deseos en una variedad de objetos virtuosos de meditación sin un orden específico, etc. Entonces, acá lo que dice en este párrafo va a ser que es muy importante que no, cuando empezamos a meditar, que sigamos nuestro objetivo. Es decir, por ejemplo, vamos a meditar sobre la bodhicitta, ese va a ser nuestro objeto principal de meditación, pero se nos ocurre en ello, no, puedo pensar sobre la vacuidad de los seres, ¿sí? Y estamos ahí inspirados, surge ahí. Entonces ahí decimos, no, este no es el momento, quedé en que voy a meditar sobre la bodhicitta y sigo con ese, ¿sí? Si no, y entonces dice, si no tomamos ese hábito, nuestra meditación no va a ser firme, no vamos a tener como una falta en nuestra meditación y no vamos a poder desarrollarnos correctamente. Bien. Eso le pasa a una amiga mía que, no sé, yo le insisto cuando va desarrollando la calma mental, que cuando uno, por ejemplo, empieza con la respiración, entonces uno se tiene que quedar con eso, o sea, el tiempo que sea, si hacemos la meditación por 10 minutos, por 5 minutos, por más que parezcan luces y tal así, no hay que seguirlo. Mi amiga tiene esas experiencias que tiene como cosas que le inspiran mucho en su mente y cuando le surge la meditación, lo sigue. Entonces eso no es el objetivo de este tipo de meditación, sino tenemos que seguir con nuestro objeto. ¿Sí? Bien. Eso es porque si no, no va a tomar fuerza, no va a tener fuerza nuestra meditación. Bien, segundo punto, ¿cómo meditar de forma específica? Eh, Vamos a ir a la siguiente página. ¿Qué hacer al concluir la sesión?
Con oraciones como la oración de Santa Madre, la aspiración en 60 estrofas, dedica la virtud que hayas acumulado, hazlo con una aspiración tan fuerte que sea la cosa de completar tus objetivos provisionales y finales. Entonces sí, después cuando por ejemplo hacemos una... nada, es bueno hacer cada tanto, o cuando tenemos un retiro, por ejemplo, hacer meditaciones extensas usando la oración de Samantabhadra y demás, ¿sí? Y acá el punto que me gustó que dice objetivos provisionales y finales, ¿sí? Tenemos que dedicar para todo, para todos los aspectos, ¿sí? Tenemos que dedicar también para obtener un renacimiento superior, para así podemos seguir avanzando y poder alcanzar la completa iluminación. Eso también es bueno, ¿sí? Dice, medita de esta forma durante 4 sesiones, antes del alba, por la mañana, por la tarde y al anochecer. Entonces, lo había mencionado, creo, antes que podemos hacer un retiro en 6 sesiones o en 4 sesiones. Las sesiones, en lo posible, serían de 2 horas, si hacemos 4 sesiones. Si hacemos 6 sesiones, serían de hora y media. Si hacemos 4 sesiones, serían... bien. No les quiero dar demasiada información. Bien, sigamos. Además, entonces uno medita en esos horarios, ¿sí? Por ejemplo, meditaría uno de 4 a 6. La siguiente tenemos un descanso de 2 horas, de 8 a 10. Y luego por la tarde de 3 a 5 y luego de 7 a 9. Esos serían horarios bastante buenos. Se dice que en otros horarios podemos tener otros oscurecimientos, que podemos tener como obstáculos, que es mejor tratar de meditar en esos horarios. Bien. Siguiente. Además, si al principio meditas durante mucho tiempo, serás muy proclive a la laxitud y la excitación. Si esto se convierte en un hábito, será muy difícil corregir tu introspección. Por consiguiente, medita haciendo muchas sesiones breves. Si terminas tu meditación todavía con ganas de meditar, tendrás ganas de reiniciar cada sesión futura. De otro modo, se dice que sentirás náuseas al ver el cojín. Entonces esto también es importante, también mismo en el día a día, que si nos sentamos a meditar, decimos, bueno, voy a meditar, no sé, 20 minutos, y después, si establecemos ese tiempo, por ahí no es bueno que luego sigamos más tiempo, sino mejor que terminar con ese sabor positivo, para así sabemos que nos vemos el cojín y nos da ganas de seguir meditando y a futuro seguir meditando. Otro punto es que el cojín tiene que ser cómodo, yo creo que eso lo mencioné. Para así eso también nos inspira, también nos sentimos a gusto. También la postura, es como yo di muchos puntos hoy de cuál es la postura que debemos de tener, pero si es por ahí hay que hacer un balanceo entre tener la postura correcta con estar cómodo, ¿sí? Si uno si sigue la postura perfecta, pero estamos completamente incómodos, eso no es bueno, porque ahí vamos a generar aversión hacia la meditación. Y luego, durante los retiros, uno empieza con sesiones cortas y va incrementando la intensidad va avanzando el retiro. Y entonces, y eso también ocurre al final, que cuando vamos terminando el retiro vamos decayendo. Vamos haciendo sesiones más cortas, más cortas, más cortas, hasta que al final terminamos el retiro, ¿sí? Y eso, como dice acá, es muy importante y eso también aplica mucho para cuando estamos trabajando en Shiné, que si tenemos sesiones muy largas, perdemos el objeto y nuestra mente se nos va. Entonces, si vemos que sucede eso, por ejemplo, si meditamos en nuestra respiración o en la imagen o en Buda Shakyamuni frente nuestro por, digamos, 20 minutos, entonces se recomienda hacer sesiones como mini sesiones de 3 minutos. Hacemos 3 minutos, descansamos la mente por 30 segundos a ojo, luego 3 minutos más, descansamos, 3 minutos, descansamos. De esta forma es como que la mente tiene que estar muy intensa en el objeto, ¿sí? La laxitud es justamente eso que se menciona acá. La laxitud tiene que uno tiene el objeto, por ejemplo,
pero no tiene como la claridad. El aspecto subjetivo, ese aspecto de la mente, no es firme. Está el objeto, ¿sí? Está el objeto, está, por ejemplo, Buda Shakyamuni enfrente nuestro, pero no está con claridad, nuestra mente no está clara. Es como que, bien mencioné, es como que nuestra mente está oscurecida, como cuando recién nos despertamos, para dar una analogía, ¿sí? Entonces, es como que está dormida nuestra mente, entonces falta esa intensidad, ¿sí? Entonces hacemos, en cambio, mini sesiones de 3 minutos, podemos desarrollar como bien, tomo fuerza y medito, boom, 3 minutos. Ya está, me relajo un poquito, descanso 30 segundos, igual, de vuelta, fuerte al objeto, descanso y así. Bien. Cuando meditación en cierta medida se haya estabilizado, incrementa la duración de la sesión. En todas las sesiones, haz tu práctica esté libre de los fallos de ser excesivamente estricta o excesivamente relajada. Y como resultado de esto, continúa con tu meditación. De esta forma encontrarás pocos obstáculos y superarás los problemas como sentirte fatigado, letárgico o con laxitud. Bien. ¿Qué hacer entre las meditaciones? En general, en general hay muchas cosas que se deben hacer entre las sesiones, meditación, como por ejemplo circunvalar, recitar. Sin embargo, lo principal en este contexto es lo siguiente. Después que hayas hecho un esfuerzo para meditar en la sesión propiamente dicha y estés a punto de concluirla, puede que no continúes centrado con plena conciencia y vigilancia e introspección, sino que abandones por completo la atención que debes mantener en el objeto de meditación y sus aspectos subjetivos. Si lo haces así, tu progreso será extremadamente pequeño. Por lo tanto, incluso entre sesiones, estudia las enseñanzas que revelan el significado de tu objeto de meditación y recuérdalo una y otra vez. Entonces, por un lado, tratamos de mantener esa conciencia, ese mindfulness en el objeto, ¿sí? Eso yo lo encuentro bastante desafiante, porque cuando yo hago retiro es como que la sesión es como muy intensa, intento que sea intensa, entonces cuando salgo es como que me cuesta luego volver al objeto. Pero bueno, eso es algo que igual hay que encontrar, relacionarse de una forma como suave con el objeto, pero así lo podemos recordar aun cuando estamos fuera de la sesión. Acumula, después habla de un consejo general, de acumula de todas las formas posibles las colecciones. Las colecciones se refieren a la colección de méritos y colección de sabiduría. Colección de méritos se refiere a todas las partes de generosidad, ética y demás. La práctica de colección de sabiduría se refiere a meditar sobre la vacuidad. Entonces dice, acumula de todas las formas posibles las colecciones, que son condiciones favorables para producir buenas cualidades. Además, elimina con todos los medios a tu alcance los oscurecimientos, es decir, purifiquemos, que son condiciones desfavorables. Por medio de lo que conoces, esfuérzate en mantener cualquier voto en el que te hayas comprometido, pues esto es la base de todo. ¿Por qué? Porque es la ética, ¿sí? La ética es lo que va a hacer que si no tenemos ética, nuestra mente se va a degenerar. Además, sigue la instrucción llamada consolidación en relación a adestrar la mente en el objeto de meditación y sus aspectos subjetivos, observar los votos y conseguir las acumulaciones. Además, aprende las siguientes 4 condiciones previas que son las causas de producir con rapidez el camino de la calma mental y la visión profunda. A. Modera las facultades sensoriales, actúa con introspección. C. Tomar una dieta adecuada. D. Esforzarte por practicar sin dormir en el momento equivocado y actuar adecuadamente a la hora de irte a dormir. Bien. Les recuerdo de vuelta lo que es la calma mental y visión profunda. La visión profunda en este contexto, la calma mental se refiere a poder estar en un objeto la cantidad de tiempo que uno quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos estar en la imagen de Buda, ¿sí? Ahora, entonces en la imagen Buda, entonces ahí nuestra mente se queda ahí y eso, cuando tenemos la calma mental, nuestro cuerpo se vuelve muy como liviano y podemos meditar
muchísimas horas. También con el desarrollo de la calma mental uno no necesita comer o come muchísimo menos. Uno es como que se alimenta de la meditación. Eso le da mucho, el cuerpo se vuelve muy flexible. La mente se vuelve flexible y el cuerpo también. Es como que se vuelve muy... como nos volvemos un niño. Nos volvemos como un niño y tenemos muchísima fuerza para hacer nuestra práctica. Esa es la calma mental. Ahora, lo que sucede con la calma mental es que solo puede desarrollar, se puede quedar en un objeto a la vez. Pero hay objetos como que son, por ejemplo, la vacuidad, que son muy profundos. Entonces, para que sea ese objeto más fuerte, necesitamos hacer análisis. Tenemos que pensar sobre las razones o los signos que demuestran la vacuidad. ¿Sí? Tenemos que pensar por qué las cosas no existen por su propio lado. Porque son una originación dependiente, porque no tienen partes y demás. Entonces, hay que hacer un análisis. Entonces, para hacer esto, pero ¿qué pasa? Cuando hacemos aunque la persona haya obtenido la calma mental, aunque hagamos ese análisis, y cuando hace ese análisis lo pierde el objeto, pierde la intensidad, no puede hacer esa meditación con tanta fuerza. Entonces, ahí entra lo que es la visión profunda. La visión profunda es una mente que puede analizar y no se pierde en ese análisis, ¿sí? Entonces, yo el ejemplo que se da en la Amazon Kappa más adelante es la estatua de Buda, que uno puede analizar la cara, uno va paseando la mente por los diferentes aspectos, la cara, la mano, visualiza los pies, visualiza el otro brazo y así todas las diferentes partes, y eso es como que hace que la imagen se vuelva aún más latente, más fuerte, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese análisis, la mente se pierde. Aunque entonces hacemos, para que no se pierda, tenemos que obtener lo que se llama la visión profunda. La visión profunda es esa mente que analiza sin perderse. Y también no solo eso, sino que analiza, y mientras más analiza, más gozo surge, más felicidad uno siente. Y mientras más felicidad, más fuerte, más intensa es es la meditación analítica. ¿Sí? Bien. Y ahí nuevamente el cuerpo se vuelve, cuando hace esa meditación de análisis, el cuerpo se vuelve muy flexible, es muy fácil. Bien, entonces, luego vamos a hablar entonces, para desarrollar estos dos aspectos hay que hacer estas cuatro cosas que nos dicen acá: moderar las facultades sensoriales, actuar con introspección, tomar una dieta adecuada y esforzarte por dormir en el momento correcto, básicamente. Entonces, vamos a moderar las facultades sensoriales, punto A. Esta consta de 5 partes. La primera tiene que ver con moderar las facultades sensoriales. Las refrenas manteniendo en cada instante una atención consciente, el mindfulness, y una persistencia continuada con la atención plena. La atención plena se refiere a mindfulness. En relación a estas dos, la primera, mantener tu atención plena significa que practicas tu atención consciente de forma repetida sin olvidar las enseñanzas sobre la moderación de las facultades sensoriales, además de las otras 3 condiciones previas. Entonces, el mindfulness también se traduce como, literalmente es chenpa, que es acordarse. Entonces, el mindfulness acá en el Dharma realmente es una mente que recuerda. ¿Y qué recuerda en este contexto? Significa que tu atención, sin olvidar las enseñanzas sobre la moderación de las facultades sensoriales. Entonces te acordás que tenés que hacer, ¿sí? Eso es lo que recordás. Y luego dice, persistir continuadamente en la atención consciente significa que practicas la atención consciente de una manera continuada y con respeto. Entonces, hacemos esta práctica constantemente. Vamos a recordarnos, sí, no tengo que hacer tal cosa. Sí, me tengo que moderar en la comida. Es como ponemos una alarma interna. Es como a veces se usa la expresión de me hago una nota interna de eso. O sea,
Es como decir, bueno, una nota interna que diga no tengo que comer mal, ¿sí? Y entonces, ¿cómo moderar los objetos sensoriales? Consta de las siguientes partes. Proteger las facultades sensoriales y de practicar la moderación las 6 facultades sensoriales. Bien, bien, creo que es más o menos claro. Después si tienen una pregunta me preguntan. Sigamos con el B, actuar con introspección. Acá vamos a saltar unas partes y vamos a ir hasta la página 97 abajo. ¿Sí llegaron? 97 Sí, en resumen, al medio de la página. En resumen, permanece consciente de cualquier comportamiento que pueda presentarse durante el día o la noche. Así comprende lo que debe y no debe hacerse. Siempre que te involucres en lo que se debe hacerse y siempre que te alejes de lo que no debe hacerse, permanece vigilante y razona. Ahora me estoy involucrando o alejado de esto y ahora de esto. Se indica que si lo haces así, no serás perturbado por las infracciones en esta vida de romper votos, e incluso, después de la muerte, no te precipitarás en los reinos miserables. Además, serás poseedor de los requisitos previos para obtener el conocimiento de los caminos que aún no has conseguido. Entonces, la introspección es de vuelta, es una mente que analiza. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Es esta mente ser consciente de ese, y el siguiente paso, por supuesto, es actuar en acorde, ¿sí? Eh, y es como que la introspección al recordar, no debo comer este tipo de comidas con apego, al ver que está como al discernir eso, eso hace que surja el mindfulness, el factor mental recordar, que digo, ¿y cómo tengo que moderar la comida? Bueno, tengo que pensar en las faltas de la comida. Y en las faltas de la comida, por ejemplo, es que eh, no, cuando uno las masticas tiene un efecto desagradable, es lo que causa, por ejemplo, si la mastico, después queda fea, resulta que ¿cómo sería? Que es algo impuro, ¿sí? Es con el desperdicio impuro del cuerpo, surge a raíz de la comida y demás. Entonces, así es como funciona la introspección, ¿sí? Bien. C. Una dieta apropiada. Entonces, acá básicamente, punto uno, no comer demasiado poco o no comer demasiado, ¿sí? Eso no es bueno también en el día a día, de mantener esa introspección, de por ahí, especialmente por ahí cuando comemos en público o a un restaurante, algo así como que es más fácil como perderse. Entonces ahí hay que estar como más atento a ese tipo de no, tengo que comer para sostener mi cuerpo, como dice abajo. Pero bueno, el punto 3, comer comida sana y digerible, y comer la comida apropiada que no produce aflicciones. Bien, esto ya lo vimos. Bien, y podemos ver como en la página 99, ahí la cita que es, por ahí esto es lindo. Arriba en la página 99 dice: acuérdate también de lo que Shantideva en el compendio de los adiestramientos menciona, que debes comer reflexionando: 1. Que estás beneficiando a quien te ha ofrecido la comida; 2. Mientras que ahora estás reuniendo microorganismos en tu cuerpo a través de la ofrenda material de la comida, en el futuro reunirás a todos estos seres por medio de las enseñanzas; y 3. Satisfarás el bienestar de todos los seres vivos. También en Cartón Amigo dice: con la comprensión de que la comida es como medicina, como sin como aversión o apego, ni con arrogancia, ni para obtener poder o robustez, sino solo para mantener mi cuerpo. Nada, eso creo que es lindo. Creo que también como laico, es decir, como monje o como persona ordenada, es como fácil de como tomar conciencia que alguien me ha ofrecido la comida, ¿sí? Porque no trabajo, no tengo un trabajo formal, no gano dinero y esas cosas. Pero yo también pienso como laico también es,
recordar ese surgir dependiente. De en verdad que la comida la tengo disponible por la bondad de los demás, por la bondad de la persona que crió las verduras, las frutas y demás. Gracias a esas personas yo puedo tener esta comida. Entonces, como en cierta forma son son sus benefactores. Sin ellas sería muy difícil estudiar el Dharma, por hacer cualquier cosa. No estaremos tan ocupados con eso, con ese aspecto. Entonces creo que es positivo pensar así, ver, no, todo esto lo tengo gracias a esta sociedad que me permite. Por ejemplo, si no hubiese las leyes que hay y demás, en un lugar de guerra sería muy difícil estudiar y practicar y hacer nada de esto. Entonces, de vuelta, es como que los demás se vuelven nuestros como benefactores, ¿sí? Hasta los políticos, que a veces por ahí no tienen mucha buena fama. Así que no, nos benefician, son nuestros benefactores. Entonces creo que es bueno pensar así. ¿Sí? Entonces hace que seamos como más abiertos a los seres, a los que nos rodean, a nuestro medio ambiente. Bien. Y bueno, y después, punto D, cómo practicar diligentemente sin dormir a la hora equivocada. Es lo que hablaba básicamente durante el día, no dormir. Y durante la noche dormir en la parte del medio, ¿sí? Que habíamos dicho que es entre más o menos entre las 10 o 2 de la mañana o entre las 11 y 3 de la mañana. ¿Ustedes intentaron, porque le hemos hablado la otra vez, intentaron, pudieron dormir en ese horario, ver si notaron alguna diferencia? No, no lo hemos hecho. No, bueno, no sé si no lo intentamos o es que, bueno, no pudimos, o no lo intentamos. Bueno, fíjense, por ahí, bueno, que si llegan si lo llegan a hacer, yo lo encuentro muy beneficioso. El sueño es muy distinto. ¿Sí? Y de 11 a 3, ¿eh? De 11 a 3, por ejemplo, Sí. 4 horas solo. No. Yo lo que digo, es decir, dormir 4 horas, personalmente como esto es como para, no sé, como decía la forma es para yogis. Yo no puedo dormir 4 horas, sí, no me vuelvo a hacer. Pero sí dormir durante esas 4 horas. Es decir, en vez de acostarme a la 1 y despertarme a las 8, ponele, que duermo 7 horas, acostarme a las 11 y despertarme a las 6 de la mañana. ¿Sí? Seguís durmiendo. Vamos a dormir a las 12 siempre. Ya, bueno, podemos probar. Sí, o intenten por lo menos a las 11:30, vayan acercándose a las 11:30 y ahí bien, a ver si empiezan a sentir la diferencia, ¿sí? Pues lo importante es tratar de dormir durante esa parte de la noche que el cuerpo descansa mucho. Bueno, ahí después no tenemos tanto tiempo, entonces ahí igual hay una explicación de cómo dormir, esa es muy linda, ¿sí? En esta página 100, existen 4 tipos de pensamiento de los cuales deben dormirse: la idea de iluminación, la atención plena, introspección, y 4, la idea de aparecer. Entonces nada, esa es importante. Igual la voy a pasar rapidito porque es clara, no hay nada. Sí, es clara y cualquier cosa me pueden preguntar después. Bien, vamos al siguiente capítulo, que es las ideas erróneas, ¿no? Que se refutan. A ver. Bien, acá está. Entonces, capítulo 6. Existen personas que no han empezado a reconocer que las escrituras antiguas y sus comentarios constituyen instrucciones personales y en consecuencia pueden tener el siguiente enunciado, o las siguientes preguntas y demás. Entonces acá trata principal de que no han reconocido que las escrituras son instrucciones para que una persona ponga en práctica, ¿sí? Y a raíz de eso surgen las siguientes inquietudes. Reparo. Cuando se medita en el camino solo debes hacer meditación estabilizadora en vez de repetir un análisis del objeto de meditación, puesto que repetir el análisis con una inteligencia discriminadora solo se debe hacer en tiempos de estudio y reflexión. Además,
El análisis repetido evitará que en el futuro puedas conseguir la iluminación porque todo pensamiento conceptual sostiene signos de existencia verdadera. Bien, entonces acá como se mezcla bastantes cosas esta persona. Por un lado, esto ya un poquito lo hablamos, ya es el aspecto de que dice no, solo toca hacer meditación estabilizadora y no meditación analítica. Sí, y la meditación analítica solo cuando estudio y reflexiono. Entonces, ahora, en resumen, una de las razones por qué hay que usar las dos meditaciones es que la inteligencia, para que el objeto se vuelva más claro y uno desarrolla la inteligencia. ¿Sí? Para que el objeto de nuestra meditación se va a hacer más fuerte. ¿Sí? Entonces, para eso, en ciertos momentos, realmente en la mayoría de los momentos de la meditación, en la mayoría de los casos, vamos a necesitar esta inteligencia discriminadora. Por otro lado, también hay una pausa, no es que siempre analizamos. Una vez que el objeto surge claramente, nos quedamos en ese objeto. Por ejemplo, antes hicimos la meditación sobre la bodhicitta. En ese hicimos, ecuanimidad y los diferentes aspectos y demás. Y después, cuando fuimos acrecentando todo eso, meditación analítica, al final generamos, el deseo de alcanzar la iluminación, beneficio de los demás, y luego de eso no sé si se dieron cuenta que como no lo podemos mantener vivo todo el tiempo, como se va decayendo esa intensidad. Entonces, boom, volvemos de vuelta a hacer los pasos. Podemos bajar y empezar de vuelta en la ecuanimidad, o podemos hacer, como hice hoy, un atajo, ¿no? Que dije, yo mismo eliminaré los sufrimientos de todos los seres y yo mismo haré que tengan toda la felicidad. Para eso debo alcanzar la iluminación. Y alcanzar la iluminación para beneficio de todos los seres. Y ahí me quedo. Entonces, se usa ahí los dos. Se usa meditación analizadora y meditación estabilizadora en ese instante. Pero en general, esta meditación así diría que es una meditación analítica. ¿Sí? ¿Está claro? El siguiente punto es que dice, porque todo pensamiento conceptual sostiene signos de existencia verdadera. Esto de vuelta empieza a tocar en la vacuidad. Es una persona que cree en... Es una persona que no tiene un correcto pensamiento de lo que es la vacuidad, y que la vacuidad es una mente que está sosteniendo a algo como existiendo de una forma, ¿sí? Es como que si yo tengo el ejemplo clásico de los textos es que hay una cuerda quemada, ¿sí? Hay una cuerda quemada que tiene forma está enrollada y tiene el aspecto, y estamos en una habitación de oscuro, y entonces lo vemos y pensamos, es una víbora, ¿sí? Entonces, al ver eso, estamos sosteniendo al objeto como siendo una víbora, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el tema de la vacuidad surge lo mismo, es decir, en verdad no hay víbora, pues nosotros lo estamos sosteniendo como víbora, ¿sí? Es nuestra mente que la sostiene como víbora. De la misma forma, hay una apariencia de los objetos como que existen por su propio lado, y nosotros a esa apariencia, por más que no es verdad, que no es la realidad, la sostenemos de esa forma, ¿sí? Y eso es sostener a los signos de la existencia verdadera, eso se refiere, ¿sí? Ahora, para poder contrarrestar esa idea que estoy sosteniendo a esta cuerda como víbora, para eliminar eso tengo que crear el opuesto. Tengo que analizar el objeto y darme cuenta que que es una cuerda. Al darme cuenta que es una cuerda, puedo decir, no existe como víbora. Y esa mente, si está presente no existe, lo sostenés como... no, medio complicado. Si pensamos que no existe como víbora, a ese mismo tiempo, la mente que sostiene como una víbora no puede aparecer. ¿Sí?
de un objeto tenemos dos mentes que lo ven exactamente opuestas. Esas dos mentes en el mismo momento no pueden estar. Entonces, de esa forma eliminamos la idea de que existe como una víbora, ¿sí? De ese sostener como víbora. Del mismo modo, cuando meditamos sobre la vacuidad, vamos a tener una mente que va a sostenerla como vamos a hacer eso, sostener que los fenómenos no existen de forma verdadera, ¿sí? Y entonces así vamos a contrarrestar esta mente que sostiene a los objetos como existiendo de forma verdadera, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces, entonces eso es lo que vamos a hacer, y esto es parte de lo que esta persona dice que no. Eso es una forma de lo podemos hacer, ¿sí? Igual ahora la respuesta creo no lo voy a explicar exactamente como lo expliqué yo, pero bien, es válido igual que lo sepan. Respuesta. Esto es palabrería sin sentido de alguien que es profundamente ignorante sobre los puntos cruciales de práctica, puesto que normalmente para los Sutras Mahayana de Maitreya asegura: la atención adecuada se basa en el estudio previo. La inteligencia sublime, que considera la realidad como ese objeto, surge de adiestrar la atención adecuada. Aquí Maitreya enseña que debes usar la inteligencia que surge de la reflexión para poder prestar atención adecuada al significado de lo que se ha estudiado. De esto surgirá la sabiduría que nace de la meditación y que percibe la realidad. Entonces, acá en la Amazon Kappa está hablando sobre diferentes etapas de cómo se va desarrollando la inteligencia que comprende la vacuidad. Y de eso surge la sabiduría que surge de la meditación. Primero surge el estudio. Del estudio surge la inteligencia que surge del estudio. Después de eso surge, en verdad, entonces primero escuchamos, y a raíz de la escucha surge la inteligencia que surge de la escucha. A partir de ahí surge el estudio, y del estudio surge la sabiduría que surge del estudio. Y luego está la meditación, y de la meditación surge la sabiduría que surge de la meditación. Entonces está hablando sobre de esta escala que hay, este progreso que hay, que primero está el estudio, primero está la escucha, luego el estudio y luego está la meditación, ¿sí? Entonces dice que hay este esquema, y eso mismo también aplica para comprender la vacuidad. Es decir, no es que vamos a lo que escuchamos sobre la vacuidad y sobre la reflexionamos sobre la vacuidad, luego no, sobre eso no meditamos. Dice, no, justamente tenés que meditar sobre lo que surgió de la escucha, de lo que surgió luego de tu propia reflexión, y has llegado a una certidumbre, y de eso vas a meditar, ¿sí? Bien. Sí, bueno, y después esto lo muestra en la página 102, casi en el medio. Reparo. Aquello que se establece a través del estudio y la reflexión no está destinado a la meditación, sino que simplemente sirve para promover un conocimiento superficial y eliminar las ideas erróneas de los otros. Por consiguiente, cuando meditas, debes meditar en algo que no esté relacionado con tu estudio y tu reflexión. Respuesta. Esto es una incoherencia, es como mostrar un caballo en un hipódromo para luego hacerlo correr en otro. Destruye por completo el proceso de desarrollo de las tres sabidurías de las que hablamos recién: sabiduría que surge del oír, del estudio y de la reflexión, una después de otra, que es lo que las escrituras en su conjunto presentan. También tiene que ver con la afirmación que carece de sentido. Para recorrer un camino verdadero no se necesita mucho estudio. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen que no, que en verdad para meditar realmente no hace falta estudiar mucho, ¿sí? Entonces la maestra dice, no es así, hay que entender. Bien. Después vamos a la página 103, que dice, en la parte superior:
Por lo tanto, comprender el término meditación tal como se explica en Comentario de las Palabras Claras de Dharmamitra. Meditar es hacer que la mente adquiera el estado o condición del objeto de meditación. Por ejemplo, meditar en la compasión y meditar en la fe significa que hay que hacer que la mente desarrolle esas cualidades. A causa de esto, incluso grandes traductores algunas veces utilizan el término el camino de la meditación y otras el camino de la familiarización, ¿sí? De familiarse, habituarse. ¿Cómo no condicionar? No me parece una traducción correcta. Como en la frase del ornamento para la clara comprensión de Maitreya, el camino de la visión y de la familiarización. Condicionar y familiarizar y meditar son sinónimos. Aparte es muy curioso porque en tibetano la palabra meditación y familiarse o habituarse suena igual. Sí, el sonido es el mismo. Se escribe diferente, ¿sí? Pero es lo mismo, es la misma palabra. En castellano sería como una palabra que se escribe con H y otra y con H al principio y como allá, como hallar y allá, ¿no? Como hallar de encontrar y allá de, ¿no? Allá a lo lejos. Entonces tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente y tienen un diferente significado. En tibetano surge eso con meditación y familiarización, ¿sí? Pero en este caso está diciendo que son no solamente que suenan iguales, sino que son sinónimos, ¿sí? Que significan lo mismo. Bien. Bien, pasemos entonces a la página 104. Cuestión. Si como dices hay dos tipos de meditación analítica y estabilizadora no analítica, ¿qué tipo de práctica precisa la meditación analítica y qué tipo la estabilizadora? Respuesta. Te lo explicaré. La meditación analítica es necesaria en meditaciones como la de desarrollar fe en el maestro, la gran importancia y dificultad de obtener tiempo y oportunidades. Sí, acá dice la gran importancia, se refiere a al precioso nacimiento humano, ¿no? A uno que reflexiona sobre las libertades y oportunidades. La muerte, la transitoriedad, el karma y sus efectos, las limitaciones de la existencia cíclica y el espíritu de la iluminación, que es lo que hicimos hoy en la meditación. Esto es debido a que estas meditaciones necesitan una atención que tiene que ser de larga duración, muy firme y capaz de cambiar la mente. Sin esto no podrás detener las fuerzas que se oponen a estas meditaciones, como la falta de respeto. ¿Sí? La falta de respeto sería lo opuesto a la desarrollar la fe en el maestro, ¿sí? Y lo mismo aplica para lo opuesto, para las otras meditaciones. Por si eso no fuera suficiente, el desarrollo de una atención similar tan poderosa simplemente depende de una meditación repetitiva con un análisis discriminativo. Por ejemplo, cuando erróneamente atribuyes muchas características atractivas sobre el objeto de tu apego, produce un intenso apego. De modo similar, cuando piensas a menudo sobre las características repulsivas del enemigo, produces una intensa aversión. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo clásico, ¿no? Que cuando nosotros, en cierta forma se dice que nos habituamos o meditamos en las buenas cualidades de los objetos del apego. ¿Sí? Por ejemplo, sí, bueno, puede ser con... sí, se me ocurren muchas cosas. Con la comida, por ejemplo, este es el mejor restaurante, qué bueno que es, o qué bueno que es tal fiesta, o la persona, o una pareja, pensamos en todas las buenas cualidades una y otra vez, y así se incrementa ese apego. Y también pasa lo opuesto cuando pensamos en lo malo, cómo me dañó, cómo me engañó, lo pensamos una y otra vez, y así nuestra mente se llena de odio, ¿sí? O de bronca, de aversión y demás. Entonces, bueno, entonces ese tipo de...
así transformamos la mente hacia lo negativo. Nosotros en la meditación analítica lo que hacemos es que usamos ese mismo método de esa familiarización, de esa reflexión para las buenas cualidades, ¿sí? Entonces, ocurre lo mismo en caso de cualquier meditación de alguno de estos tipos de prácticas, la muerte de la transitoriedad, el karma y demás. Más allá del hecho de que la imagen del objeto de meditación sea clara. Por tanto, practica la meditación analítica porque tu mente requiere una capacidad duradera y que tenga mucha fuerza para aprender sus objetos. Entonces, de esta forma vamos a desarrollar una mente muy fuerte, muy poderosa, ¿sí? Porque está como, por un lado, usamos diferentes... hay muchos razonamientos detrás. Entonces, como tiene muchas... Como cuando desarrollamos la bodichita, empezamos de lo más mínimo, empezamos de lo más bajo hasta no tener aversión ni apego a la persona, ver de una pequeña empatía, ¿sí? Hasta de verla como nuestra madre, después recordar su bondad, y ahí se va incrementando más ese amor y más y más fuerte, y entonces ahí se va a hacer algo muy fuerte, ¿sí? Y eso es gracias a que pasamos de esas diferentes etapas. Si vamos directamente a la bodichita, no va a tener la misma fuerza, ¿sí? Y eso creo que es como gran parte de la sustancia, la esencia de la meditación analítica, ¿sí? Cuando consigues la meditación estabilizadora como la serenidad meditativa, creas una disponibilidad que permite emplazar tu mente en cualquier objeto de meditación según tus deseos. Si aquellos cuyas mentes no pueden permanecer en un objeto de meditación analizan repetidamente mientras están intentando conseguir una meditación estabilizadora, serán incapaces de producir una estabilidad mental. Acá, verdad, lo que está diciendo es muy sencillo, que cuando vamos a desarrollar, cuando estamos practicando Shiné, lo que llamamos Shiné, no es correcto, pero lo llamamos así, o calma mental, cuando estamos practicando eso, ahí no analizamos. Sí, si estamos enfocando en la respiración, no pensamos en otras cosas, solo en eso. No analizamos en ese momento, no es el momento de analizar. Y de vuelta, ¿y por qué es importante desarrollar la meditación estabilizadora? Porque eso va a dar pie para que podamos desarrollar obtener la visión superior. La calma mental va a ser como el colchón, la base para desarrollar la meditación, la calma mental. No, la calma mental va a ser el colchón, la base para desarrollar la visión superior. Bien. Y después, ya más hacia el final, va diciendo de cómo... va diciendo como uno, usando la meditación analítica, uno va a purificar la mente y de esa forma uno va a poder obtener la calma mental, ¿sí? Entonces no es que no es necesario, no es que, bueno, nos sentamos... Primero que la calma mental se tarda muchísimo tiempo en obtenerla. Se dice tradicionalmente por ahí 2 años en obtenerla en retiro completo, totalmente aislado, ¿sí? Entonces se dice, pero eso no es necesariamente así. Podemos tener un progreso mucho más rápido si a través de la meditación analítica usamos la meditación analítica para modificar nuestra mente. A través de desarrollar una aversión a samsara, a través de viéndolas el deseo de alcanzar la iluminación, desarrollamos la compasión, todo eso va a hacer que nuestra mente sea más fuerte, más poderosa y así desarrollar la calma mental más rápidamente, ¿sí? Y eso es lo que va diciendo en la siguiente parte, y mismo al final de la página 106 va diciendo que a través de la meditación analítica vamos a poder contrarrestar dos factores importantes, dos obstáculos importantes para obtener la calma mental. ¿Cuáles son? La laxitud y la excitación, ¿sí? La laxitud trata de que el objeto, lo que había dicho antes, que dice el sopor, abajo dice el sopor y la excitación son dos de las condiciones. En verdad es laxitud. No es que sopor esté necesariamente mal, pero laxitud por ahí es más correcto pero es lo que más es el estándar,
¿sí? Y así que por eso lo cambié a la actitud. La actitud era que el objeto la mente no está clara, no está clara la mente, ¿sí? Y la excitación es que la mente se va a otro objeto, ¿sí? Normalmente a objetos del apego, ¿sí? Entonces, cuando estamos desarrollando la calma mental, es como que nuestra mente se adormece por un lado, o tiene, mejor dicho, está la laxitud, entonces la mente no está tan clara. Igual esto ya es un nivel un poquito bastante avanzado, donde ya podemos sostener el objeto, pero la mente, por un lado, sí, no pierde la claridad. Y luego otro obstáculo importante es la excitación, que es más, puede ser que tengamos el objeto, pero nuestra parte de la mente está pensando en lo que vamos a hacer mañana, en un objeto del apego normalmente, ¿sí? Entonces como que una esquina de nuestra mente está mirando lo que vamos a hacer al futuro y otro pedacito está pensando en el objeto. Entonces este está conectado en la excitación. Y acá en este párrafo va diciendo que a través de la meditación uno va eliminando estos dos factores. Por ejemplo, más abajo dice: en cuanto a esto, si tiene una alerta duradera y muy sólida en las buenas cualidades de las tres joyas y en otros aspectos similares del camino, eliminarás el sopor con facilidad, la laxitud con facilidad. Muchos conocedores del tema sostienen que el remedio para la laxitud es conseguir elevar la mente por medio de concentrarla en las buenas cualidades. Asimismo, si tienes conciencia duradera y estable de los inconvenientes de la transitoriedad, impermanencia, la muerte, el sufrimiento y otros aspectos del camino, eliminarás con facilidad la excitación, ¿sí? Es como que a la meditación analítica es como que se vuelve, en lo que medites se vuelve presente eso en tu día a día. La bodhicitta se vuelve presente, cada vez como más presente, ¿sí? Mientras más practicas meditación analítica referente a la bodhicitta, más presente va a estar eso en tu vida, mismo la aversión a samsara, sí, y demás. Así que bueno, nada, me parece que esto es lo principal de este capítulo. Así que, bueno, muy bien, muchas gracias. Este sería, digamos, el último encuentro, porque yo ya me voy a hacer este retiro de 2 meses con mi maestro en Nepal. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta que quieren hacer ahora? Yo tengo alguna pregunta, sí. Bueno, tengo dos preguntas que son muy distintas. La primera es, ¿qué nos recomendarías hacer? ¿No? Porque como Sonia está embarazada, ¿qué podemos hacer por nuestro... Aparte, bueno, yo lo que hago es, de un lado creo, pues trabajar, ¿no? Meditar y aprender tanto como pueda, pero de otro lado también, ¿no? Ofrecerle los méritos de mi práctica, así como a todos los seres, pero en especial a ella. Pero igual como no hay prácticas concretas para cuando una persona se muere, imagino que también habrá prácticas concretas para una persona que aún no ha nacido. Sí, la realidad que no. Ese es un punto bastante cuestionable. Es decir, si hay prácticas concretas para el momento de la muerte. Porque por un lado depende mucho del karma de la persona, que eso básicamente lo puede ver únicamente una persona vidente, que hay veces que ciertas prácticas son mejores que otras. Por otro lado, sí, por otro lado, es como mi maestro Geshe Yampe de Nalanda siempre decía, es como que, no, hace Guru Puya, hace ¿no? La práctica del gurú, que es la más fuerte, ¿sí? Entonces, yo diría que hagas tu práctica de la mejor forma posible, y dedicada mismo también tu práctica en su totalidad, no solo la formal, sino tus buenas acciones, el estudiar, el reflexionar, todo cuenta, y dedica, ¿no? Al final del día, como decías vos, a todos los seres y especialmente
al futuro bebé. Vale. Y después, aunque en realidad no debería hacer ninguna diferencia, ¿no? No, por ahí no. Pero está bien dedicar especialmente. Es decir, porque tenés una conexión kármica muy fuerte, entonces está bien dedicar especialmente, no está mal. Es como lo dedicamos para los objetivos previsionales y finales. Entonces de esa misma forma dedicamos para todos los seres y especialmente para nuestra madre, nuestro padre, para tal persona que está enferma, para todos los enfermos. Igual es bueno, no hay una falta. Sí es decir, no lo hagas con extremadamente como apego, ¿no? Con una parte del orgullo o demasiado poniendo, no sé, demasiada importancia sin poner una importancia irrealista, sin una expectativa irrealista. Eso es dañino, tener una expectativa irrealista. Vale. Y después, la otra pregunta es que el otro día tuve un sueño lúcido, ¿vale? Y bueno, básicamente son dos preguntas. Primera, la diferencia entre un sueño y la realidad en la que vivimos, la realidad convencional en que vivimos. Y después, y supongo que son preguntas un poco largas o igual que no son de hoy, el trabajo con los sueños, ¿no? Porque esto, yo estaba leyendo un libro de Alan Wallace, no sé si conoces, y él hablaba también, ¿no? Él hablaba y creo que en el budismo mahayana el yoga de los sueños, ¿no? Se habla bastante, ¿no? El darte, de hecho, lo tuve así, ¿no? De ir pensando durante el día si estaba despierto o soñando. Uh-huh. Y una noche, pues, me di cuenta de que estaba soñando. Pero era muy parecido a la realidad. Bien. Allí, bueno, pude volar, pero la experiencia es totalmente la misma. Y cuando decimos, ¿no? Que todo está en nuestra mente, en parte, ¿no? También la realidad de las cosas dependen también de cómo lo vemos nosotros, Sí. no sé. A ver, entonces, primero que es muy diferente el sueño, lo que es el sueño de la realidad es muy diferente. Por un lado, a nivel, si digamos que alguien si lastimamos a alguien en un sueño, ¿sí? El karma es un karma que se llama, creo que es un karma muy, muy leve. En cambio, si hacemos eso mismo por más nuestra intención, por más que sea, es muy leve el karma lo que hacemos y eso creo que se refiere más a un sueño no lúcido. Si estás lúcido, ahí ya empieza a ser diferente. Creo que el karma puede ser más fuerte. Pero en los sueños en general, lo que hacemos, matamos a alguien en un sueño, el karma es muy, muy, muy pequeño. Y más, incomparable si hacemos eso a una persona realmente. O si estamos despiertos, tenemos la intención de matar a alguien. ¿Sí? Eso también es un karma muy, muy fuerte. Que en un sueño no es. Entonces, por ese aspecto es muy diferente. Al respecto de la naturaleza, en verdad el sueño también existe por su propio lado. Y tiene esa apariencia de existir por su propio lado, el objeto del sueño. Entonces, desde el punto de la vacuidad, son iguales. No es que la vacuidad del sueño es un poco menor a la vacuidad de la realidad, digamos, del día a día. Entonces, desde el punto último, son exactamente igual. Sí. Y a nivel práctica, lo que tienes que hacer en sueño es sentarte y desarrollar la bodichita, más que volar. Si te acordás, decís, bueno, voy a aprovechar este tiempo, me permanezco acá tranquilo y con esta mente lúcida voy a meditar. Y ahí haces la ecuanimidad más los 7 pasos que hicimos hoy. ¿Sí? Eso es lo que hacen los sueños. Luego, si después en el futuro, si te interesa, es decir, después hay instrucciones más del Tantrayana sobre eso, ¿sí?
Pero bueno, no es, no soy un, no, sí, pero eso ya es otro tema. Y nada, dice, nos acaba el tiempo. Que te vaya muy bien el retiro, Lexel. Bueno, muchas gracias. Igual tomamos un segundito para dedicar juntos todos los méritos que hemos acumulado en todos estos encuentros que hemos tenido, que sean para el beneficio de todos los seres, para la larga vida de todos los maestros del Dharma, para que el Dharma more por muchísimo tiempo y para que todos los seres alcancen la completa iluminación muy rápidamente. Larga vida de todos los maestros, como su santidad Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, también nuestros maestros individuales. Y podemos dedicar especialmente para todos los bebés que van a nacer, especialmente de ustedes. Y también para el bienestar de todos nuestros familiares, de todas las personas, nuestros amigos, de todas las personas que tienen una conexión fuerte con nosotros y que a través de ese bienestar puedan ellos rápidamente hacer conexión con el Dharma y despertarse completamente. Dedicamos todos estos méritos que no existen por su propio lado para completa iluminación que no existe por su propio lado, para el beneficio de los demás seres que no existen por su propio lado. Gracias.